Que el Señor les bendiga en esta mañana lluviosa aquí en Limón, Costa Rica. Les saluda el profe, agradeciendo la oportunidad que me da Dios de estar acá nuevamente con cada uno de ustedes, hermanos. Mi preocupación es tener toda la información cuando toco un tema como este, tener la información, hacer todo el esfuerzo posible, aunque tengamos problemas ahorita de visión, hacer el máximo esfuerzo para poder transmitir lo que necesitamos en un tema tan inexplorado como es el tema de lo que tiene que ver con lo que le aconteció a Jesús después de su muerte, y cosas que no se tocan y que no se, como le dijera, no se atreven a tocarlas, y todo lo vemos superficialmente. Hoy vamos a analizar 3:18 de un pasaje clave de Primera de Pedro, y el título que he colocado es Cristo fue vivificado en su espíritu. Cristo fue vivificado en su espíritu. Si logramos entender qué es vivificar, y porque hay, por lo menos solo conozco una opción donde el dativo lo tienen de medio. Están tratando de ver cómo es de medio, y entonces el texto dice muerto, la segunda parte dice muerto en la carne, pero vivificado. Y entonces cuando dicen vivificado, quieren decir que lo que está siendo vivificada es la carne por medio del espíritu. Vamos a darnos cuenta que eso sintácticamente es totalmente falso. Esa es una posición de Ángel García, el defensor de los católicos romanos, y que ya tiene que haber algún vídeo allí. Pero bueno, aquí vamos a analizar. Aquí ya tenemos el texto griego para verlo, para ver si es cierto el dativo de medio. Vamos a demostrar por qué no es un dativo de medio y es un dativo de esfera. De hecho, el mismo Wallace lo coloca en la cita como dativo de esfera y no de medio. Bueno, ya el académico Wallace ha sentenciado y ha dicho de que el dativo no es de medio, sino es de esfera. Bueno, en realidad ya yo lo he manejado desde hace mucho tiempo, el dativo locativo, que dentro del locativo está el de media. El de locativo está el de esfera. Y Gonzalo Margaride, Dios les bendiga. Les vengo comunicando sobre mi estado de salud con respecto a mi visión. Tengo una visión muy opaca. Veo totalmente borroso los comentarios. Ustedes ven que a veces me arrimo un poquito para ver si puedo captar algo. Pero ya estamos trabajando en buscar alguna solución para mejorar un poquito la visión. Ya por ahí tenemos información de que podría ser que lo que requiere no sé cómo se le llama esto, el lente, que le llaman el lente, limpiarlo y tal vez poder mejorar un poquito la vista y buscar alguna opción con algún especialista para mejorar el alcance visual. O sea, aunque ya me habían descartado la posibilidad de mayor aumento, sigo pensando de que debe haber alguna opción de aumento. Entonces, bueno, estamos en eso. Mientras tanto, pues aquí medio ciegos, estamos transmitiendo, y claro que por supuesto es muy incómodo para mí tener que hacer, imagínense, un análisis morfosintáctico del texto griego en estas condiciones. Pero bueno, tenemos ánimo y tenemos compromiso, y mientras no sea posible, ahí con las limitaciones que tenemos, lo vamos a hacer. Hace mucho tiempo vengo hablando sobre la muerte espiritual de Jesús. Este concepto de muerte espiritual yo creo que es negada por el 99.9% de los cristianos evangélicos, y no decir posiblemente de los católicos, que en ese caso no me interesa. Eso es un gremio que en realidad no me preocupa, ¿no? Ni siento ni siquiera compromiso con respecto a qué piensan o no creen. En realidad me interesa la Iglesia Cristiana Evangélica y me interesa que puedan entender esto. Estoy convencido de que Cristo murió espiritualmente. He venido explicando, y por supuesto se requieren textos que nos digan. Me parece que este texto es clave y es un texto evidentemente para ser discutido.
Imagínese discutir contra el 99.9% de los cristianos. No es tarea fácil, es abrumadora la ignorancia que hay, por supuesto, y lo peor del caso es que la doctrina que se tiene es producto de teólogos. Las denominaciones se han alimentado de teólogos, de libros y de institutos bíblicos y todo este tipo de cosas, y sobre esto, pues, sí recuerdo que, como les había contado, en el 83, que estuve en un seminario, era un seminario pagado por los americanos, se venía hablando de ese concepto, que por cierto, en la gente que estábamos ahí, que había una gran cantidad, creo que la mayoría eran pentecostales, no aceptaban ese concepto como que el Espíritu de Cristo murió. Y bueno, equivale a decir, bueno, es más o menos un equivalente como decir que Dios no murió. Y entonces eso está muy, muy enquistado en el corazón de los cristianos, y nuestra tarea es revertir esto para explicar. Y por eso la mejor forma es ir directamente al texto para ver si el texto nos está diciendo eso o no nos está diciendo eso. El texto de 3:18 dice de que el Espíritu de Cristo murió. No, no lo dice. Pero dice algo que, por supuesto, la deducción lógica es que si un espíritu es vivificado, tiene que haber estado muerto. De otra manera, no tiene razón de ser un espíritu vivificado. Ahora, tenemos que identificar la palabra espíritu. La mayoría está de acuerdo o muchos están de acuerdo algunos están de acuerdo, o supongo que la generalidad, aunque nadie habla de estos temas, pienso yo, que no pensarán que sea el Espíritu de Cristo, o sea, propiamente hablando, el Espíritu de Él. Y por tanto, crearía mucha confusión para ellos pensar de que el Espíritu de Él estuvo muerto. Por tanto, supongo yo que lo que deberían pensar es que ese Espíritu no significa el Espíritu de Él, sino que pudiera ser hasta hacer referencia al Espíritu Santo. ¿Cómo lo traducen? Bueno, en eso, tal vez, si los que me estén escuchando, algunos que me estén escuchando me puedan mandar algunas, porque ya yo no puedo estar utilizando celular, no puedo estar buscando nada, no puedo leer nada, y si digito algo lo voy a digitar mal, seguro no puedo ver bien las teclas. Entonces, si alguien me pudiera mandar ahí algunas versiones de 3:18 de Pedro, se lo agradecería, para ver cómo traduce. Vamos a ver la cueva, cómo traduce espíritu ahí. Si la cueva cree que se refiere al Espíritu Santo, obviamente lo va a colocar en mayúscula, pero si considera de que no es el Espíritu, debe hacerlo en minúscula. Vamos a ver cómo lo hace él. Déjenme ver si yo puedo verlo. Aquí dice, traduce en minúscula, pero edificado en no había fijado en esto. Dice en su espíritu. Atención lo que dice el señor Francisco de la Cueva. El señor de la Cueva está de acuerdo con mi persona. Él dice en su espíritu. Atención, y pone espíritu en minúscula. Vamos a ver cómo lo hace Valera. Creo que por aquí lo que tengo a mano. ¿Cómo lo traduce Valera? 3:18. Y traduce espíritu también y dice en espíritu. No pone el su, sino pone en espíritu. En todo caso, no ponen espíritu en mayúscula. Tanto Valera, habría que ver cuál traducción se atreve a colocar aquí en mayúscula espíritu vivificado. Y entonces, por supuesto, ya como les dije, el señor el señor Wallace ha sentenciado, dicho, ese dativo es de esfera, no es instrumental. Porque si fuera Espíritu Santo, tendría que convertirse en un dativo instrumental, diciendo más o menos vivificado por el Espíritu, o sea, por medio del Espíritu, de manera que lo haría instrumental. Saludo a Harrison. No puedo leer los comentarios, no puedo verlos bien, los veo borrosos, así que no puedo. Así que me dispensan, mi esposa está ocupada, no va a poder, por eso necesito una persona el día de mañana. Debí haber tenido un hijo aquí yo. Debí haber tenido un hijo para que esté aquí no tuviera la par mía ya, leyéndome todo. Bueno, lo que alzo medio a ver es el nombre, y entonces
Bueno, el saludo para ellos. Discúlpenme que, bueno, puede dejar su comentario y los demás hermanos lo pueden ver. Bueno, nótese que ya desde el primer inicio queda claro que es esfera, en la esfera del espíritu, ahí donde se va la edificación. Dice, sí, en su espíritu, pero es que en posesivo en cuanto a que se refiere a que el espíritu es de él. Y vamos a ver quién es él. Es muy importante conocer aquí el sujeto. Hay que conocer aquí el sujeto. Bueno, entonces es en su espíritu. Y ese en es totalmente locativo. Ahí en ese espíritu que es de él va a ser vivificado. ¿Qué va a ser vivificado? Su espíritu. Algunos pueden entender su alma, o sea, la parte incorpórea, la parte espiritual, que es la unión de las dos naturalezas, la divina con la humana. Pero nos estamos refiriendo llamémoslo así, a la parte incorpórea, la parte inmaterial, lo que se llama la parte espiritual, el yo. En realidad es el yo el que va a ser, atención, el que va a ser vivificado es el yo, y no hay una referencia al cuerpo. Existen razones sintácticas por las cuales la versión que García utiliza, o como él se defiende, es cuando él dice, y lo menciono a él no porque necesariamente quiera mencionarlo, sino que es de los pocos que han abordado el tema, y por supuesto lo ha abordado con el fin de refutarme. Y entonces él dice, muerto en el espíritu, que en realidad el texto original, la palabra griega lo que significa es matado. No es muerto realmente, es matado. Matado o asesinado en la carne, en la esfera de la carne, los dos son de esfera, en la esfera de la carne, circunscribe exactamente dónde fue matado, que fue matado. Entonces, obviamente, sabemos perfectamente que cuando se dice eso, es que fue clavado y fue posteriormente ya muerto, sí, fue lanceado. Ok, entonces sí, he explicado una razón por qué Pedro insiste en la idea y dice que muerto o asesinado en la carne es porque siempre han surgido herejías donde dice que en realidad él no murió en la carne, él no mataron a un hombre de carne y cosas de ese tipo. Entonces se hacía necesario que enfatizara Pedro precisamente eso. La segunda parte dice pero verificado. Vamos a ver este pero, porque este pero no se utiliza así como simplemente una conjunción adverbial. Hay un conjunto y que la Valera no lo capta. Déjeme ver si estoy equivocado. Puede ser que esté equivocado, sí lo capta, pero tal vez no le he prestado mucha atención. 3:18, dice Valera, dice... muerto en la carne. Así sí lo coloca. A la verdad. Esa parte donde dice a la verdad, sí traduce el men, esta partícula que se traduce ciertamente. Que en este caso indica por un lado y el por el otro lado. Déjeme para que no se vea a la verdad. Ahí está, a la verdad muerta. Eso quiere decir más o menos de una parte, o por un lado, muerto en la carne. Por otro lado, o sea, está separando la carne del espíritu. No, como lo vamos a ver, en la mala exégesis, la mala sintaxis que ejecuta el señor García, que estoy mencionando esto porque es la única. Nadie toca este tema, nadie discute este tema, nadie analiza este tema. Entonces, tenemos en realidad poco material de objeción a la tesis nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme parar, compartir la pantalla para ver si podemos, a ver si puedo ver cómo se llama, puedo ver el texto. Vamos a ponerlo por acá. Ya lo voy a colocar aquí a la par
Aquí está. Miren acá. Aquí en letra grande para poderla ver yo. Y aquí está aquí estamos. Tenemos ya a los 12 apóstoles, 12 personas están conectadas. A veces me impresiona saber que estos temas, la gente no le interesa esos temas. No puedo ni siquiera imaginármelo, ¿verdad? Qué barbaridad, qué estado estamos tan terrible, ¿verdad? Preferimos, perdón, la farándula, los chismes, los pleitos, ante la palabra. Qué barbaridad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el texto. Vamos a demostrar a través del texto lo que nosotros hemos enseñado con respecto a la muerte de Jesús. Importante, ya nos hemos dado cuenta, aquí. Vea que aquí está la palabra espíritu, no está articulado. Aquí está la palabra sarki, tampoco. Los dos están en dativo, los podemos ver acá. Y atención a estas dos partículas que están acá, men y de. Este men significa de una parte, o es como decir por una parte, de una parte, y este de significaría de la otra, de otra parte. Ciertamente, siendo muerto en la carne, o así en la carne, ya que es locativo o de esfera, pero es como decir, por el otro lado, vivificado en espíritu. Los dos son locativos. O sea que esto se va a dar en esta región, en esta área, en esta esfera, en la esfera de la carne y en la esfera del espíritu. Lo cual, por supuesto, hace inviable totalmente la posibilidad de la traducción adversaria que pretende decir que él muere en la carne y que esta carne es vivificada. Quieren hacer una conexión de carne con vivificación. Quieren meternos en cuenta a nosotros que lo que es vivificada es la carne y que es vivificada por el espíritu. Por supuesto que este men y este de no permite esa opción. No está permitiendo esa opción. Porque es por un lado es esto y esto es por otro lado. No pueden mezclar las dos situaciones, no las pueden oír. Porque de alguna manera, si dicen muerto en la carne, pero, y de aquí, pero vivificada la carne, pero vivificada la carne, recuerden que carne es una palabra femenina y debería concertar esto. Pero sucede que el participio es masculino. Bueno, pero sí, porque es que el problema es que aquí hay participios femeninos. Así que si se está hablando de la vivificación de la carne, este participio debería ser femenino para hacer referencia a la carne, que lo que está haciendo vivificar la carne. Así que no concierta, no es, aquí es carne, aquí no es carne vivificada, sino es espíritu vivificado. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. En ese sentido, porque sí existe la opción, obviamente, de que pudiera ser femenino. O sea, cuando dice sería no vivificado, porque yo digo aquí la carne, aquí tendría que decir la vivificación. La vivificación, ¿ok? Refiriéndonos al femenino. No él, vamos a ver qué es él, aquí estamos, atención, porque esto es fundamental. Este Christos es el sujeto de estos participios. Así que Cristo fue muerto en la carne y Cristo fue vivificado en espíritu. Atención, porque aquí ya solamente el hecho de decir que Cristo fue, y Cristo no es equivalente a carne, porque Cristo es una persona y carne no es una persona. En este caso está refiriéndose al cuerpo, nada más,
Habría que demostrar que si carne está haciendo referencia a la persona, pero queda claro que la referencia aquí con respecto a los participios, entonces yo puedo decir Cristo fue o en este caso aquí lo tendríamos que traducir como fue, aunque es un participio, fue vivificado. Cristo fue muerto o matado y Cristo fue vivificado. ¿Quién fue matado? Cristo. ¿Quién fue vivificado? Cristo. Por tanto, es una persona la que ha sido vivificada. Y por supuesto aclara y dice en el Espíritu. O sea, que estamos hablando de que algo incorpóreo y material ha sido vivificado. El texto no dice por ningún lado que lo que fue vivificada fue la carne. Ahí para empezar. No sé si me logran captar ahí la explicación. Bien. Como dicen por ahí, vamos de nuevo. Saludo a Ernesto, a Johnny Porras. No puedo leerles el comentario. Bueno, en mayúscula, tal vez un poquito. Les deseamos un pronto consuelo de parte de Dios. Bien. El texto completo dice, porque también Cristo, una sola vez, con respecto a los pecados o alrededor de los pecados, acerca de los pecados, murió. Algunos tienen padeció. Aquí hay un asunto de variantes. Algunos tienen padeció. Y aquí tienen cómo murió. Aquí lo tienen cómo murió. El justo, el justo acá, o aquí dice el recto, el justo por los injustos. A favor de los injustos. Y por supuesto aquí tendríamos que suplir, evidentemente, el justo murió en favor de los injustos. Tendríamos que suplir aquí este verbo para que tenga sentido acá. Entonces tenemos una oración acá, otra oración, y esta está subordinada a este verbo para que murió aquí como está suplido, aquí, acá el elíptico, para que vosotros para conduciros, podría ser conducir a vosotros, para conducir a vosotros a Dios. O sea, para que sean conducidos vosotros a Dios. Es el prosagogi. Me parece que es auristo, es subjuntivo auristo. No lo busqué, pero ese es el que debe ser. Por la terminación acá, y a Dios. Para ser conducidos o para que sean conducidos o para que seamos o que sean vosotros conducidos a Dios. A Dios. Así completamente directivo a Dios. Muerto. Cristo muerto. ¿Quién es el muerto o el matado? Cristo. Esto son participios apositivos porque están realmente concertando. Nótese que los dos son nominativos y conciertan con el nominativo acá y tienen un valor adverbial también. Entonces habría que buscarles el valor adverbial y evidentemente el núcleo del predicado tiene que ser murió, por lo menos en la oración principal, aunque en la subordinada tenemos otro núcleo que es prosagalle, conducir. Ok, murió tras haber sido matado de pronto, murió. Entonces, está indicando aquí una circunstancia. O sea, tras ser matado, obviamente, lógicamente murió. Eso ciertamente, por un lado. Por el otro, vivificado. Por el otro lado, vivificado. Y que, bueno, podríamos entrar aquí a buscar si es causal, a causa de la vivificación, o sea, como resultado de su muerte fue vivificado,
Ahorita no estoy exactamente entrándole a este detalle aquí. Habría que haber sacado un rato para buscar exactamente aquí los valores de los participios, pero evidentemente son adverbiales, tienen valor adverbial, pero están a posición a este sujeto que es Cristo. Esto es importante, sí es importante, porque en este caso está diciendo que Cristo fue o habiendo sido vivificado en espíritu. ¿Quién fue vivificado en espíritu? Cristo. Estamos hablando que es una persona la que fue vivificada y no un cuerpo, como ya lo expliqué. Vuelvo y repito. Aquí la tendencia para evitar que diga que el espíritu de Cristo fue vivificado, es decir, que cuando dice aquí muerto ciertamente en la carne, va a decir pero vivificada supuestamente esta carne en espíritu. Pero en este caso espíritu ya tendría que ser por el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, pues las traducciones tendrían que traducir en mayúscula. No veo que nadie me haya mandado nada. Como no lo han hecho, intentaré yo hacer un esfuerzo para ver si yo lo puedo hacer. Vamos a ver si me da algo aquí, a ver si yo puedo, aumentándole un poco. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si me mandaran eso sería más fácil para mí todavía, pero para ver si Ricardo me puede haber mandado los... Bueno. Que toque aquí. Usted está mal de la vista, nada le sale, es increíble. Todo se daña. Vamos a ver si lo vuelvo a poner. ¿Qué pasó? ¿A quién? Ah, me imaginé. Sí. Eso le iba a decir. Vamos a ver si me tira algunas traducciones para que las veamos. La traducción viviente me dice a mí. La traducción viviente lo pone en mayúscula. Dice así la traducción, dice, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu Santo. Pero en todo caso, al decir volvió, al decir volvió, yo le pregunto a él quién volvió y él me va a decir Cristo. Entonces, ¿quién es el que volvió a la vida? Cristo. Es la misma situación, es una persona. Aunque él agregue Espíritu Santo, lo único que estaría diciendo es que el Espíritu Santo es el que volvió a la vida a él y no tenemos problema con eso, porque sabemos que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo y lo resucitó, como ya hemos explicado, donde estaba el Espíritu, y donde estaba el Espíritu era en el Hades. No presenta absolutamente ningún problema, ningún tipo de contradicción. Lo único, por supuesto, es que nos hace perder la información real al decir eso la traducción viviente, porque al decir la traducción viviente se sufrió la muerte física, pero, que lo que dice, pero volvió a la vida, que eso sería vivificó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Money para pagar el gas. No tengo solo esto. Ya viene, ya casi viene. Ok. Disculpen, bueno, estamos aquí. Valfred, Dios te bendiga, dos espadas. Dios los bendiga, hermanos. Ahí. Ok, entonces, vea lo que hace una traducción, cómo una traducción puede cambiar el sentido. Vea, dice así. Sufrió la muerte física, pero
volvió a la vida en el espíritu. Entonces, al decir en el espíritu, y está en mayúscula, tendría que ser por el espíritu. Ese en tendría que ser instrumental, o sea, el Espíritu Santo, en este caso, porque el Espíritu Santo está en mayúscula, lo volvió a la vida. ¿A quién? A él. Y el que está volviendo a la vida es a una persona, no un cuerpo. Y generalmente siempre decimos, el cuerpo volvió a la vida. No, pero es que en realidad lo que está volviendo a la vida, cuando se está, aquí no dice que volvió a la vida el cuerpo, sino él. Él, cuando dice, pero volvió a la vida, ¿quién es volvió? ¿Quién es volvió? Eso tiene que tener un sujeto, tiene que ser él. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién volvió a la vida por el Espíritu Santo? Es Cristo, es la persona. Y ese espíritu que es la persona, es él, ese fue el que fue vuelto a la vida. Entonces, lo que pasa es que la traducción no te está diciendo, te cambia un poco, se desvía un poco el sentido, porque literalmente lo que dice es vivificado en el espíritu, que en este caso estaría entendiendo él por el espíritu, vivificado por el espíritu, y entonces él interpreta por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo vivificó. Bueno, si es él el que está vivificado, ¿es la carne o es su espíritu el que está vivificado? Pero claramente el texto dice vivificado en el espíritu. Es una forma de encubrir de alguna manera esta verdad que está aquí, porque no la quieren aceptar. Eso en cuanto a la traducción viviente, fue que les dije. No, si esto está como para traducción lenguaje actual. Va otra que tengo por acá, nos dice así. Dice, los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. Vea qué barbaridad lo que está diciendo aquí. Él resucitó para vivir como espíritu. Vea la clase de herejía que está diciendo la traducción del lenguaje actual, y es una traducción, entiendo yo, que es evangélica. Vea qué clase de herejía al buen estilo de testigo de Jehová, porque vea lo que está diciendo. Dice, Cristo dice, los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. ¿Qué pasó con la carne? Cuando Jesús resucitó y le dijo, toquen, esta es mi carne, vea, si yo soy el mismo, no soy otro, es herética totalmente la traducción del lenguaje tal, y se supone que son comités académicos y gamatólogos y eruditos y todo. Vea qué barbaridad, vea cómo destrozan. Bueno, con solo esa traducción del lenguaje actual, ya con solo eso yo desecho totalmente esa traducción. Por lo menos tendría gran suspicacia de atender esa traducción. No sé si tengo otra por ahí, si alguno me puede mandar más, porque solo es que hay algunas que a veces mandan varias. Esta el lenguaje actual ya lo miré. Aquí hay una, esta no sé cuál es, vamos a ver cuál es esta. No me dice qué traducción es esta. Biblia Vida, no sé si es eso. Dice que ya ahora se me atravesó algo aquí, no puedo ver. Dice, él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Biblia de las Américas. La otra, una era actual y viviente. Dice de las Américas. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Conserva la traducción de Valera. Versión estándar inglés dice, aquí aparecen varias, dice, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Siguen conservando literalmente vivificado en el espíritu y en minúscula espíritu, por supuesto. Biblia del Jubileo, igual, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. No es posible la unión. Y lo que estoy explicando, no es posible que cuando dice muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, implique que es vivificada la carne. No hay probabilidad de eso, porque lo que está diciendo este men es, por un lado esto, y este otro, y por otro lado es esto. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos esferas. Una esfera en la carne y una esfera en el espíritu. Son dos esferas, y en una esfera está ocurriendo la muerte, y en otra esfera la vivificación. ¿Queda claro eso? Ok. Vamos a ver qué más hay aquí de traducciones.
Por eso yo voy a hacer mi propia traducción. Dice versión King James, el equivalente a la Valera del 60. Pero vea lo que es, porque creo que la King James también es del texto recepto, si mal no recuerdo. Dice, a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu, y ponen Espíritu Santo. Ellos interpretan que aquí el Espíritu es el que resucita a Jesús. Ve la diferencia, el que resucita a Jesús y no lo que resucita. Lo que el texto indica aquí es que esto es lo que resucita. Que equivale a vivificar y resucitar es prácticamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué más hay por acá? Versión King James, nueva versión. Sigue manteniendo lo mismo. Traducción viviente, ya la había leído, pero volvió a la vida en el Espíritu, por medio del Espíritu, parecida a las otras. Valera en español, vivificado en Espíritu, conserva la traducción de Valera 60. Esta, que es de las más viejitas en inglés, 1569, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, igual que Valera 60. Eso es lo que tengo. No hay una sola traducción, por lo menos de las que he leído, que dé la razón a la tal interpretación de que lo que está haciendo resucitada en la carne. De todas las traducciones que ustedes vieron que leí, ninguna indica o da a entender que lo que es resucitado en la carne, según la tesis de este hombre, que quiere pretender que aquí lo que dice vivificada es la carne y que el Espíritu vivificó esa carne. No, dice, fue vivificado en su espíritu, dice la cueva, en su espíritu. Y claro, por supuesto, aquí no aparece el complemento agente. ¿Por quién? Obviamente, no hay problema si agregamos entonces por el Espíritu Santo. Fue vivificado, pero fue vivificado en espíritu. Veamos que esto está en pasiva. Estos son participios que están en pasiva. ¿De acuerdo? Están pasivos. Por tanto, tendría que indicarse que está omitido, por supuesto, porque a Pedro no le está interesando quién es quién lo vivifica a él. Él simplemente dice, por una parte, fue muerto o matado en la carne, pero por otro lado, que es lo que significa men y de, y por otro lado, vivificado. Vivificar es hacer o dar vida a algo. Y por supuesto, solo se le puede dar vida a algo que está muerto. Por tanto, en consecuencia, Cristo murió espiritualmente porque claramente, según lo que el texto dice y lo que la mayoría traducen, se está refiriendo a un dativo de esfera, en la esfera del espíritu, donde está el espíritu, donde vive el espíritu, en la región en la que está el espíritu. Eso es totalmente esfera, dativo de esfera, ¿de acuerdo? Bueno, no sé qué más podemos argumentar al respecto. Queda totalmente constatado de que se está refiriendo a la vivificación y es muy interesante unir este texto a 15:45, donde dice que el primer hombre, el primer Adán, es alma viviente, el segundo Adán, espíritu vivificante. Y nótese que dice, llegó a ser, egénito. Dice que llegó a ser, voy a leérselo acá en el griego, a ver si puedo hacerlo, para que ustedes se den cuenta de que aquí fue vivificado en espíritu, y aquí donde llega a ser precisamente en esa vivificación de espíritu, llega a ser espíritu vivificante, o sea, espíritu que da vida, espíritu que puede dar vida. A partir de ese momento puede dar vida porque ya este espíritu ha vencido la muerte. Mucha gente tiene a Cristo habiendo vencido la muerte sin que se haya dado esta vivificación de su espíritu, porque su espíritu estaba muerto en el Hades. Saludos, dice Escuela Griego. Adelante. 14 personas están conectadas en este momento. Sé que es un horario, no es buen horario, es un horario muy complicado porque todo el mundo está trabajando. Ok, les iba a mencionar Corintios. Pongan siempre esas citas, aprendas en estas citas de memoria para que ustedes puedan, y no digan que ustedes están sacando una doctrina de un solo versículo. No, de ninguna manera. Todo aquí lo tenemos bien concatenado y por el momento nadie nos toca el tema para poder hacer alguna aclaración, alguna explicación o refutación. 15:45 de Corintios, vamos a buscarlo. Ya me estoy agotando de la vista, así que ahorita termino. 15:45.
necesito la cita y necesito bueno, ver si procede, que el especialista me diga si necesito por aquí apunté, ya se me perdió el papel donde apunté, algo de láser era, es una limpieza que se hace del ojo. Ok, y damos gracias a los hermanos que nos quieran ayudar a costear el costo de ese trabajo. Recuerden que hace 3 años y medio me operé del ojo izquierdo de catarata, hace 2 años y medio aproximadamente el segundo ojo, pero tengo problemas, por eso no puedo leer, porque tengo el ojo empañado, el ojo izquierdo, el otro pues está también ya muy dañadito y no puedo leer. La verdad que ya me cuesta muchísimo. Estos anteojos, pues si me quito esto quedo totalmente como una nube. Aquí mejora un poquito, pero ya estos anteojitos ya tampoco. Habría que ver qué se hace con eso. Bueno, entonces 1545 dice que es muy importante aquí en el Géneto. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente. Y aquí fue, o llegó a ser, o fue hecho, llegó a ser el último Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. O sea, un espíritu que da vida, pero llegó a ser. Hay que suplir, por supuesto, aquí el verbo. El verbo da para los dos. Entonces, llegó a ser, o vino a ser, el primer hombre, alma viviente, y el segundo, en este caso, el segundo hombre, o el último, que es Hatos, el último Adán, espíritu vivificante. Por supuesto que el último Adán está haciendo referencia a Cristo. Por tanto, queda claro de que es precisamente aquí, al ser vivificado en espíritu, que llega a ser espíritu vivificante. Eso tienen que refutarlo, y lo tienen que refutar, por supuesto, sí, prácticamente. Listo, ahí tenemos entonces base. Usted puede apuntar entonces, cuando hablamos sobre la muerte de Jesús, hay una cantidad de pasajes, el mismo que vimos ayer, Hechos 2:27 puede ser, se analiza ese texto, se analiza Primera de Pedro 3:18, se analiza Primera de Corintios 15:45, con respecto a esto. ¿Qué más? Bueno, los evangelios cuando habla de que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, es necesario que el Hijo del Hombre esté en lo profundo de la tierra, y cuando dice el Hijo del Hombre está hablando de una persona. No está diciendo que el cuerpo fue, porque la escritura dice que el cuerpo quedó en el sepulcro, no dice que el cuerpo fue a las partes más profundas de la tierra. Si el cuerpo no fue a las partes más profundas de la tierra, no se robaron el cuerpo ni se lo llevaron al fondo de la tierra. Lo que tuvo que haber descendido al fondo de la tierra es su espíritu. Y es precisamente ahí, lo más profundo de la tierra. No recuerdo el pasaje. Eso tengo que buscarlo para dárselos. Pero ese es el pasaje de la historia de Jonás. ¿De acuerdo? De Jonás. Yo creo que eso debe andar por el capítulo 12 de Mateo. Si usted está aquí, déjenos saber que usted está aquí. Un saludo a Flash y su gente de Facebook. No sé si alguien lo estará acompañando en Facebook a Flash. Déjeme para ver que Flash tiene que estar atento ahí en la transmisión, porque cuando él no esté ahí, entonces no hay transmisión. Él tiene que estar ahí. Solo un pito ahí. Él tiene que estar, déjeme para buscar a ver si está aquí Flash para saludarlos. Y ya que me estoy acordando, déjeme para ver acá. Ok, déjeme para ver acá. Y estoy. Hay 2 personas ahí en Facebook y entre esos de este Flash. Entonces, un saludo, Flash, aquí de la distancia, y las personas que se puedan, déjeme ver si por aquí hay algún. Aquí está Rubén, que no se pierde una. Saludos, profe, saludos para ti, Flash. Ok, buen tema, dice Flash. Bueno, Flash, usted es el dueño ahí de ese programa, usted es el que manda ahí. Bueno, un saludo para Flash, que siempre puntualmente él no se pierde, y por supuesto que hemos hecho la transmisión en Facebook por él, básicamente por él, y bueno, las personas que puedan también beneficiarse con esto. Entonces, Mateo, creo que por ahí anda la historia, permítame, porque ese detalle es muy importante y nos da argumento, y con eso le añadimos un texto más. Usted puede poner la muerte espiritual de Cristo. Sí, de Cristo. No tengan miedo de hacerlo. La tradición a veces lo que quiere es meterle el miedo a la gente para que la gente no comprenda muchas verdades poderosas. Ok, entonces vamos a Mateo 12.
creo que por ahí, creo que me suena, que anda la historia de Jonás. Si alguno rápidamente me puede dar ahí. Salud, profe, mi querida Lisette, que Dios me la bendiga. Gracias por acompañarnos acá en la transmisión. Y bueno, aquí sabe cómo es el asunto, ¿verdad? Cómo estamos haciéndolo todo. Vamos a ver si es por ahí donde está la historia de Jonás, la blasfemia del Espíritu Santo. Wow, ¿dónde está lo de Jonás? Seguro rapidito me puede dar el texto ahí, ahorita no recuerdo. ¿Dónde anda la historia de Jonás? No sé si está un poquito más adelante, la verdad que sí, no, yo estaba con que era como por el capítulo 12, como estoy tan mal, pero re mal de la vista, estoy imaginando como un ciego aquí, los hombres de Nínive, la generación, aquí menciona algo de Jonás, de Ner, la generación mala, sino que la señal de Jonás, aquí está como estuvo Jonás, aquí está el texto, ya lo encontré, 12:40, vamos a poner aquí entonces Mateo 12:40, ustedes lo pueden colocar así como lo estoy colocando yo ahí, 12:40, y dice así, ¿ya le dieron el gas? No era, no era, ok, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Que me digan quién es ese que estuvo en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches. No puede ser el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús quedó en el sepulcro durante ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue el que fue al fondo? Ya dice aquí, al corazón, dice el hombre, en el corazón de la tierra 3 días. ¿Quién estuvo en el corazón de la tierra? Que suponían, muchos suponían o suponen que en el corazón de la tierra está donde están los muertos, los espíritus de los muertos. ¿Está claro entonces? Ahí está el versículo, vamos a colorearlo para que nunca se me olvide, 12:40. Ese es otro texto que podemos juntar ahí para demostrar de que su espíritu estuvo en el fondo. Hay otro asunto con respecto a que si la tesis de que lo que hizo el espíritu fue vivificar el cuerpo, que esa es la tesis de García, él tiene que explicar el 19. Tiene que explicar el 19. Vamos a verlo. 19. El texto 19 dice, en el cual, o por medio del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta fue ¿quién? ¿Quién fue? El que tiene que ir es una persona. Entonces es una persona la que dice en el cual, y por supuesto lo más lógico es que en el cual su antecedente es Necmati, está en dativo, y entonces por supuesto en el cual, aquí tendrían que entender que en el cual, creo que es en Job, en dativo, está refiriéndose si se refiere al Espíritu Santo, entonces fue como si fuera montadito un caballito en el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo, él cabalgó en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que lo llevó a él. Lo llevó, ¿a quién estaría llevando? Bueno, a él, en el cual también fue, ese fue, y predicó, tiene que ser él. ¿Quién es ese él? Bueno, supuestamente tendría que ser lo que vivificó él, que tendría que ser el cuerpo. O sea, está diciendo entonces que en su cuerpo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que suponemos que a los espíritus encarcelados estarían en el Hades, que estaría referenciado por el corazón de la tierra. De manera que entonces se estaría indicando que el cuerpo físico del Señor fue el que fue a las partes más profundas. Sin embargo, está diciendo que durante 3 días él bajó a las partes más profundas, por tanto no puede bajar con el cuerpo porque el cuerpo está muerto. Queda totalmente desechada la tesis de García de decir, en este caso consecuentemente tiene que decir, porque si él dice que lo que fue edificado fue el cuerpo, pues el cuerpo es lo que tiene que haber sido llevado por medio del Espíritu Santo a predicar a los espíritus encarcelados, pero no le puede predicar a los espíritus cancelados porque cuando él fue a las partes más profundas era en el transcurso de esos 3 días que su cuerpo estaba en el sepulcro. Por tanto,
queda totalmente refutada la exposición del señor García, que es la única con la que han intentado de alguna manera evitar que se refiera a una edificación de su espíritu. Por tanto, queda en pie la edificación por su espíritu, más allá de lo que puedan hurgar en teólogos, ¿verdad? Porque esa es la única, porque estas personas no pueden competir con uno de tú a tú, sino que ellos lo que hacen es sacarle la lista de teólogos y ver cuántos teólogos no están de acuerdo conmigo de alguna manera para echarme encima a los teólogos cuando ellos no tienen la capacidad, por puro estudio de ellos, por puro análisis de ellos, enfrentarlo a uno. Porque eso sería lo típico. En una discusión con García lo que hace es sacar un montón de teólogos que no piensen como pienso yo, y entonces me echa encima a los teólogos, vea que fulano dice, pues, pero él no, yo no estoy, ¿cuántos teólogos he utilizado? Lo único que he dicho es, mencioné, para efectos de constatar, que por lo menos el señor Wallace dice de que en este caso es a ver si puedo verlo, sanatosis y zoopisis. Son, Ensarki, disculpen, Ensarki o Sarki, Netmati, son dativos de esfera. Ok, los dos mencionados participios son apositivos y están unidos a Christos. Evidentemente Christos viene a ser el sujeto ahí. Y yo digo, Cris, es como que yo aquí arrime el Christos y lo pegue aquí. Que toqué, ese no es, que se pasó, es este. Christos, ajá. Cristo fue matado. Cristo fue vivificado. Cristo es una persona, no es un cuerpo. Cristo fue muerto en la carne, o matado, que la palabra correcta es matado, es sanató, no es apognisco, es sanató, son dos palabras diferentes. Dice, profe, el apóstol Jesucristo, ¿cómo hago para ver eso? El apóstol Jonathan Mesa también habla de la muerte espiritual de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Podría hacer un vídeo para analizar si hay diferencia. No conozco la teología del señor Mesa. He escuchado que habla algo de eso, pero no la conozco. Tendría que mandarme usted si usted me manda a mí un vídeo donde él explica, con mucho gusto hago un vídeo para que se den cuenta. Dudo mucho que sea la misma teología, porque ese es el que dice que el Espíritu Santo es una mujer, ¿verdad? Esa locura la dice. Entonces, tendría que ver. Si usted me manda el vídeo, algún vídeo donde él defiende esa posición y él explique ampliamente, entonces podría, porque la verdad no lo correcto, sería bueno marcar diferencias, por supuesto. Sí, ese es. Bueno, mándame el link o mándame ahí en el ¿cómo se llama? Y hacemos un programa para que no haya esa duda, porque es como el asunto cuando hablamos de seguridad y salvación, nos quieren mezclar con el señor, el creciendo en gracia, el señor ¿cómo era que se llamaba? José Luis Miranda, José Luis de Jesús Miranda. Nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con José Luis Miranda. Ese sí era licencioso porque cuando estaba en su templo venía unas vedettes con hilo dental danzando y moviendo todo su esqueleto, ¿no? En la misma congregación, algo terrible, ¿no? Por supuesto que no tenemos nada parecido y las coincidencias son simples, ¿cómo es que se dice? Simple apariencia. O ¿cómo es que dice el dicho? Es por pura coincidencia, algo así. Pero por supuesto que no. Y por eso es tan ridículo cuando una persona hace un programa diciendo docetismo 1 y docetismo 2, indicándome a mí que yo soy docetista, que demuestre en qué sentido soy docetista. Yo no afirmo lo que un docetista dice, ni mucho menos. Más bien soy antidocetista. Soy pro cuerpo de Jesucristo. Y por supuesto, nadie lo vemos. ¿Qué se me hizo aquí? Aquí estaba.
de ninguna manera estoy desestimando el cuerpo, al contrario, los que están desestimando el cuerpo y que de alguna manera tienen algo de docetismo son los Caro, porque él dice que tiene un cuerpo corruptible, dice, una completa barbaridad. Y hasta el momento nadie se atreve a refutar eso. Ahí hay un montón de apologistas enfiebrados y un montón de apologistas peleones y un montón de apologistas que se creen máximos. Ahí están, no voy a mencionar los nombres, ustedes los conocen, los últimos, las últimas novedades, los nuevos que han entrado. Sería bonito verlos en este tema, a ver qué dicen, que están calladitos. Ya tengo que revisar, no me puedo meter ahí todavía, no, porque todo esto tiene que estar coherente, concatenado, y hay que tener bases bíblicas. No es agarrar un solo versículo y nada más. Bueno, ahí tengo 4. Déjame ver si me acuerdo de otro más, otro que podamos agregar ahí. Bueno, lógico, los de 2.27 y los de 13 que habíamos visto también, que son similares. Hechos 13, 34 o más o menos al 37. Ese es otro que está dentro de esta misma categoría. ¿Qué otro texto? Bueno, hay muchos que tienen que ver con la muerte de Jesús, que también los podemos añadir ahí. Bueno, eso es todo. Voy para 1 hora, me parece que voy a hacer vídeos de 1 hora nada más, por cuestiones obvias. Y bueno, si hay preguntas, si pueden, con toda esta temática que tengo, las pueden hacer. Veremos si me animo en la noche, si no descanso, para seguir hablando de este tema. No sé qué otra cosa más. Bueno, algún pasaje más ahí, por supuesto que tienen que ver textos como los de Corintios 15, más o menos, no sé, del 40 en adelante, el 50, esos 10 versículos, 11 versículos. Por eso es importante el trabajo de del análisis táctico, sumamente importante para poder entender. Aquí desde el punto de vista de análisis táctico va a ser muy difícil que esto lo cambien aquí por Espíritu Santo. Esto que está aquí, este enigmático, por Espíritu Santo. Van a tener que hacer muchas torceduras y ver cómo lo pueden acomodar. Y bueno, yo acepto el reto de lo que los eruditos dicen, porque en todo caso, ya desde que estoy en las redes sociales, siempre he peleado con los eruditos. Aquí nunca he peleado ni con Alegórico, Segundón, que ustedes lo conocen, ni con García, que son los dos que presumen de saber griego. Todavía no ha aparecido un tercero, otro que pueda decir, bueno, yo manejo bien esto, y pero esos tipos siempre utilizan a otras personas por ellos. Se dice fulano, sultano, menga, y con el cuento que lo académico, y con el cuento de lo académico es para desviar la atención en cuanto de lo que son. Yo creo en la formación de la persona. Esto es lo que yo estoy convencido. Yo no necesito estar utilizando que si todos están equivocados, entonces yo caigo igual. Ese es el gran problema que hay. No puede seguir usted la mayoría necesariamente. O los nombres. Usted tiene que investigar y usted mismo tiene que demostrar. Usted, no el fulano y sultano, no vale nada. En una discusión, en lo que usted sabe, lo que usted entiende, eso es todo. Entonces, por ese lado, pues, generalmente ustedes ven que yo, raro, que no tengo necesidad en realidad de mencionarlos, pero a veces hay gente que sigue insistiendo. ¿Y usted dónde tomó eso? ¿De dónde usted aprendió eso? Y muchas cosas, por supuesto, las va deduciendo uno conforme al estudio. Bueno, me retiro con 12 personas. Muchas gracias a las personas. Si gusta, deja su comentario. Si no se ha suscrito, puede hacerlo si quiere. Y seguimos adelante. Bendiciones. Hasta pronto.